¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos, bienvenidos, gracias por estar en una nueva semana con nosotros aquí en Fuera de Rutina. Como siempre, como cada lunes, vamos a estar compartiendo entrevistas de las que siempre intentamos llevarle a ustedes en los temas más importantes, los temas que todos tenemos que saber, de interés para, por ejemplo, ahora que estamos en una previa de elecciones, el próximo domingo, hay elecciones provinciales legislativas en Salta y tenemos que ir a votar. Se entiende siempre el cansancio que hay de la política y eso se puede observar, la apatía de la sociedad para con la política a nivel país, no solo en Salta, a nivel país, pero votar es algo necesario, votar es algo que es obligatorio según la ley también, y que siempre tiene que tener una intención por parte de la sociedad de cumplir con lo que la ley establece y además con lo que en algún momento no se podía por diferentes situaciones, principalmente cuando hubo gobiernos de facto en nuestro país, que por supuesto en esos momentos se necesitaba y mucho. Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, dice el dicho. Entonces es importante para la democracia, a la cual todos somos partícipes, de ir a votar este próximo domingo. Y por eso, hoy en Fuera de Rutina, no vamos a tener candidatos. No va a haber más propuestas electorales, ya tuvimos en los programas anteriores, sino que hoy hemos pensado en dos invitados para lo que le puede servir y mucho a la gente. Primero, vamos a tener al doctor Pablo Finkelstein, que es el secretario electoral, para que aquel por ahí que no está muy metido en el tema de las elecciones y cómo debe hacer, cuáles son las exigencias, cómo se organiza el acto electoral y demás, lo compruebe acá. Nos va a hacer una demostración también en la máquina del voto electrónico para aquel que por ahí nunca lo ha hecho, los chicos que van a votar por primera vez o alguna persona que va a votar por primera vez en Salta, que ya es mayor de edad pero que antes votaba en otro lado y ahora por cambio de domicilio y demás lo va a hacer por primera vez con la máquina. Bueno, nunca está de más repasar esto para que el día de la elección el voto sea rápido, sencillo y que no signifique ningún tipo de demora para la gente que va a estar esperando. Y también vamos a tener un poco de análisis de lo que es el panorama electoral, lo que se espera para el domingo en cuanto a la oferta electoral que hay y su mirada política, de alguna manera, con Julio Pisetti, que nos va a acompañar analizando, como siempre, con toda su experiencia, lo que puedan llegar a dejar las elecciones, lo que falta en estos días hasta el domingo, y después con los posibles resultados, qué es lo que puede pasar en el mapa político de Salta. Así que vamos con nuestra presentación, y a la vuelta nos acompaña aquí en nuestro estudio el doctor Pablo Finkelstein. Y comenzamos como siempre contándoles que nosotros aquí en Fuera de Rutina tomamos Águara, el agua que siempre nos acompaña en cada lunes aquí a mí y a mis invitados que vienen a nuestra mesa. Así que para toda la gente de Águara, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva semana con sus excelentes productos, agua y soda envasada en diferentes tamaños para que todos puedan compartirlo en su mesa. Gracias Águara por estar cada semana con nosotros. Y ahora sí lo saludamos al doctor Pablo Finkelstein, secretario electoral de nuestra provincia. Doctor, gracias por venir a nuestro programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Es una semana ya muy intensa, ¿no? Más allá de que ya vienen de un trabajo grande. Sí, todo el proceso electoral supone una tarea bastante grande, pero sin lugar a dudas, los últimos días, estamos a menos de una semana de la elección, significa mayor intensidad todavía. Bueno, ¿y cuáles son las últimas cosas, las que se resuelven en la última semana o las que se organizan en la última semana respecto al acto electoral? Bueno, sin ir más lejos, hace algunos días se llevó a cabo la audiencia de verificación del código fuente y de posterior grabado de los pendrives. Contamos con la presencia de algunas fuerzas políticas, de fiscales informáticos que verificaron el correcto funcionamiento del sistema y de ahí comenzamos la tarea de grabar estos
más de 3.200 pendrives que van a ser distribuidos en cada una de las mesas, lo que nos lleva a la distribución, al despliegue de todo el material electoral que va a comenzar en estos próximos días para asegurarnos que llegue con tiempo todo a los distintos puntos de la provincia. ¿Se arman tipo combos de mesa, digamos, con la máquina, las planillas y demás? ¿Cómo es eso? Exacto. A cada mesa electoral va una máquina, los ejemplares del padrón, la urna, el resto de la papelería, la documentación. Todo eso es parte de la documentación que recibe cada una de las autoridades de mesa al momento de la apertura de la jornada electoral. ¿Y cómo se hace la logística de eso? Porque al ser tanta cantidad de mesas... Bueno, obviamente supone también una tarea de organización. Hay una empresa que resultó adjudicataria de la licitación y que es la que hace la tarea de la distribución. Bien. El tema de las autoridades de mesa, ¿cómo se designan? ¿Es algo aleatorio? ¿Es algo voluntario? ¿Alguien puede inscribirse y decir, che, yo quiero ser? Tiene requisitos. Nuestra legislación, específicamente la ley 8010, establece que las autoridades de mesa deben ser el personal docente y no docente que trabaja en el Ministerio de Educación de la provincia. Así que de allí es de donde se hacen las designaciones. Obviamente estas personas deben capacitarse, hay un curso con instancias evaluativas que deben aprobar, y cuando no alcanzamos a cubrir, tengamos en cuenta de que son más o menos 6.500 las autoridades designadas en cada elección, cuando no alcanzamos a cubrir, sí hacemos convocatorias al resto de la ciudadanía para que los interesados puedan inscribirse, aprobar los cursos y eventualmente ser designados. O sea que siempre en su mayoría son gente relacionada con la docencia. Exactamente. Hemos advertido con la experiencia que trae muy buenos resultados, no solo en cuanto a la asistencia de estas autoridades de mesa designadas, sino también a la cercanía que tienen con la ciudadanía. Pensemos en que incluso se designan las personas que trabajan en cada establecimiento, con lo cual tienen un conocimiento de las personas que habitan en ese lugar, en ese barrio. Claro, se hace como una zona de influencia, como quien dice, ¿no? Así es. ¿Y puede la autoridad de mesa designada excusarse y no participar? Sí, por supuesto, debe ser con un motivo justificado. No simplemente porque no tengo ganas. Se trata de una carga pública y entonces si esa persona tiene planificado un viaje, tiene algún inconveniente de salud o familiar o personal, por supuesto lo justifica y el tribunal hace el reemplazo por otra persona. Bien. La capacitación de las autoridades de mesa incluye también todo lo que tiene que ver con el voto electrónico, por supuesto. Por supuesto, además de lo que hace a la legislación básica electoral, tiene una capacitación específica en cuanto al manejo de la máquina y las reglas que son aplicables a este sistema de votación, con lo cual descontamos que no va a haber ningún inconveniente. Igualmente, en los más de 470 establecimientos habilitados para este proceso electoral, se designaron auxiliares electorales, también capacitados por el Tribunal Electoral, para que puedan servir de nexo entre autoridades de mesa, fiscales y la ciudadanía en general, con el Tribunal, evacuando dudas y fundamentalmente asegurándose el correcto funcionamiento de las máquinas. ¿Qué cosa puede hacer una autoridad de mesa, en este caso presidente y vicepresidente, entiendo? ¿Y qué cosa puede hacer un fiscal? Que muchos partidos lo tienen. Bueno, son dos roles totalmente diferentes. Las autoridades de mesa, el presidente y su suplente, son quienes van a ejercer la autoridad máxima en cada una de las mesas. Van a recibir a los electores, van a verificar que tengan su documento, que el documento coincida con el padrón y van a entregarle la boleta para que pueda sufragar. El rol de los fiscales es un rol de fiscalización, de control, de ayuda a las autoridades de mesa en esta tarea. Entonces, también tienen su padrón, verifican que efectivamente este ciudadano está inscripto, pueden mirar el DNI y en todo caso podrán decir, me parece que no es esta persona, impugnar su identidad, que supone una modalidad de votación diferente, y después en las tareas de escrutinio provisorio,
van a poder verificar que se realice conforme la normativa, mostrando la boleta, la parte impresa, pasando el chip y verificando que todo se dé en un marco de normalidad. Vamos a ese momento entonces ahora, a las 6 de la tarde cierra la escuela, cierra la mesa porque la gente que queda adentro termina de votar. Exactamente, sí. Hasta que votan todos los que quedaron adentro a esa hora. Y de ahí, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el sistema para los que nunca hemos sido autoridad de mesa y no sabemos? Bueno, una vez que a las 6 de la tarde efectivamente se cierran las puertas de los establecimientos, únicamente quedan para votar la gente que ya estaba dentro de la escuela. Una vez que se terminó la fila de gente que estaba esperando para votar, se abren las urnas, se cuentan las boletas. Eso se hace dentro del cuarto oscuro, como se dice. Dentro del recinto electoral o cuarto oscuro, en presencia de los fiscales. Los fiscales, obviamente, controlan, miran, pero quien manipula la urna y las boletas son las autoridades de mesa. Se cuentan las boletas, se contrasta contra la cantidad de electores registrados en el padrón y luego se empieza a contabilizar cada una de estas boletas. Se pasa la boleta que tiene el chip con la información grabada, siempre con la cara impresa de la boleta, que recordemos que es lo que tiene valor, de cara a los fiscales para que puedan ir controlando. Se va pasando uno a una y se va haciendo el conteo. Y ahí se hace, digamos, eso que se muestra de cara es para que se vea que lo que dice el chip es lo mismo que se imprimió. Exactamente. Entonces tenemos, además de la recomendación a todos los ciudadanos al momento de votar, verificar que lo que eligieron es lo que aparece impreso y lo que aparece grabado en el chip, después ese mismo control se hace al momento del escrutinio provisorio, claro, también en presencia de los fiscales. Y luego tenemos una tercera validación con el escrutinio definitivo, que lo hacemos ya sin la asistencia de la máquina, donde se cuentan todos los votos otra vez, uno por uno, y mirando siempre lo impreso. Ah, bien. ¿Y el acta se va haciendo a mano? No. Una vez que se terminaron de contabilizar todas las boletas, se hace el acta de escrutinio, se pone una boleta especial que imprime los resultados que ya fueron corroborados y controlados por los fiscales, y a partir de allí los fiscales pueden pedir copias de esa acta que también se imprimen desde la máquina. Eso, el acta se imprime desde la máquina. Y exacto, la rapidez con la que se conoce el resultado del escrutinio provisorio y en realidad con la que se va subiendo las actas a la página, tiene que ver con cómo se manda esa acta al tribunal. Bueno, hay una tarea previa, obviamente, de verificación de la conectividad que tenga cada establecimiento de votación. Claro. Afortunadamente en nuestra provincia la gran mayoría de las escuelas tiene conectividad, con lo cual una vez terminado el escrutinio de la mesa, se lleva a una máquina específica que hace la transmisión. En el caso de aquellos establecimientos que no cuentan con conectividad porque están muy alejados, el tribunal se asegura de que haya una conectividad satelital para que incluso esas mesas puedan transmitir y puedan recibirse la información en el tribunal electoral. ¿Se la manda vía mail, digamos? Sí, no es vía mail, hay un canal informático con medidas de seguridad que nos permite recibir la información que automáticamente se publica en el sitio web, a diferencia de por ahí lo que sucede en otros distritos, incluso en Nación, donde esperan un poco un porcentaje. Nosotros, la primer mesa que entra, mesa que se publica. Hay algunos, por este tema de la conectividad, algunos departamentos en los cuales se empieza a ver más lento el resultado, ¿o no? No, porque, como te decía, nos aseguramos que cada establecimiento de votación tenga conectividad y tenga conectividad de respaldo. Es decir, si falla la conectividad principal, tenemos medidas alternativas para igualmente poder transmitir esos resultados. Además, en esos departamentos alejados, por ahí, no va a haber problema con la tecnología, no lo ha habido hasta ahora, pero también son menos votantes. Capital tiene mejor conectividad, pero más mesas, ¿no? Exactamente, sí. A medida que uno se va alejando de los centros urbanos, claro, claramente disminuye la cantidad de electores que están asignados a cada mesa. Vamos ahora al viernes
este viernes sería 9, Así viernes es. 9 a las 8 de la mañana. Bueno, comienza la veda. ¿Qué se comienza puede la hacer y veda. qué no? No se puede hacer campaña electoral. Esencialmente es eso, es un momento, son estas 48 horas que fija la ley para que el elector, después de haber conocido los candidatos, las propuestas, los planes que tienen, analizarlo con tranquilidad, en silencio, para poder elegir de la mejor forma posible. Con lo cual, es una obligación para las fuerzas políticas y para los candidatos respetar a ese elector que ya escuchó, ya tuvo el tiempo de campaña y ahora hay que dejarlo meditar. No más candidatos en los medios. No más candidatos en los medios, no más actos proselitistas, Claro. no más spots radiales, televisivos, Claro. banners en la tele o en medios digitales. Todo eso debe cesar y únicamente darle el tiempo al elector. Redes sociales. A Redes veces sociales. es difícil de controlar todo. Sin lugar a dudas. La pregunta de si están incluidas en la normativa, sí, están incluidas en la normativa. La ley no hace una distinción de cartel no, publicación en X red social, sí. No, está prohibida toda actividad proselitista. Ahora bien, no es lo mismo la publicación de la red social de una fuerza política o de un candidato Claro. que la libre expresión que pudiera ser un ciudadano. Y Claro. bueno, entonces ahí es donde se presenta la complejidad para poder discriminar y determinar si se trata de un candidato que está violando la veda o, como decía, simplemente un ciudadano que espontáneamente decide manifestar su preferencia. Hay 1.100.000 y pico de votantes. O sea, Así hay es. 1.100.000 cuentas de Facebook o de Instagram que... Y podemos incluir a quienes no son electores, porque Claro. perfectamente podría ser la publicación un niño de 15 años Claro. o de 14 que no son electores y estaría en todo su derecho de hacerlo. Pero bueno, ahí está la cuestión con las redes sociales. Pero el tribunal, esto que vos mencionabas de cuentas de los partidos, de los frentes, de los candidatos, ¿se hace un control sobre eso? Es más fácil, sí. Ahí sí. Estamos mirando, Claro. tenemos 8.000 candidatos, Sí, sí, una locura. puede filtrarse alguno, pero vamos a estar controlando. Pero fundamentalmente el mensaje, al igual que lo que fue con la campaña anticipada, estamos hablando de gente que quiere postularse o que se postuló, que quiere ocupar una banca en una legislatura, en un consejo deliberante o ser quien modifique la Carta Orgánica Municipal. Bueno, me parece que el principal y primer requisito que como elector le tenemos que pedir a esta gente es que cumpla la ley. Si incumple las normas de campaña, me parece que es previsible que pueda violar otras leyes. Tal cual. Hubo mucha tarea de la Secretaría en primera medida y del tribunal que después de juzgar esto, de presentaciones de los diferentes frentes, objetando tal o cual cosa de una lista de la otra. Habitualmente sucede, son los conflictos que se presentan en cada etapa. Al momento de la presentación de los frentes y alianzas, habitualmente tenemos conflictos con los nombres. Este año no fue la excepción, tuvimos 3 conflictos que debieron ser resueltos. Después, cuando viene la etapa de la presentación de las imágenes y los logos partidarios, también siempre hay algún planteo, con lo cual, en general, el proceso electoral siguió el camino normal y habitual. Recordemos que eso se presenta y vos sos la cara visible en este caso, por eso es el secretario electoral, pero el tribunal lo integran los jueces de corte, ¿es así? En realidad tiene una composición no exclusiva de jueces de corte. El tribunal electoral está compuesto por 5 jueces. Quien preside el tribunal es quien preside la Corte de Justicia, en este caso la doctora Teresa Ovejero. Que de lo electoral conoce y Conoce mucho. un poquito, así es. Luego está integrado por 2 jueces de corte elegidos por sorteo. Ajá. Y 2 jueces de segunda instancia también elegidos por sorteo. Para este proceso electoral resultaron
sorteados el doctor Samson y el doctor López Viñals, y por los jueces de segunda instancia, el doctor Mariño y el doctor Molinati. O sea, de otros fueros. De cualquier fuero, en realidad. Ambos pertenecen al Tribunal de Impugnación. Y luego estamos los secretarios, María José Ruiz de los Llanos y yo. Bien. Siguen pasando las elecciones. La primera vez que Salta votó con la máquina, que fue de manera parcial, según recuerdo, fue en el 2009. Así es. Después en 2011 creo que fue otro porcentaje, o en 2011 ya fue el 100%, o en 2009 se hizo algunas mesas testigos, claro. 2011 fue el 33%, y ya a partir del 2013 el 100%. Fue el 100%, ¿no? Y son 12 años ya, digamos, si contamos del 100%, son varias elecciones. Muchas. ¿Por qué crees que hay candidatos o referentes de partidos políticos, de frentes electorales, que lo siguen poniendo en duda? Porque uno lo ve en los medios que hay algunos que lo siguen poniendo en duda. Me parece que hace a la preferencia que pueda tener cualquier persona respecto de tal o cual sistema. Habrá quienes defienden la boleta tradicional, la boleta partidaria, otros que prefieren la boleta única de papel, sea en su modalidad Córdoba o Mendoza, que es la que aplicó Nación. Puede ser la boleta única de papel en su modalidad Santa Fe. También. O puede ser la boleta única electrónica, que a mi modo de ver tiene todas las bondades y beneficios de la boleta única de papel, pero le agrega además tecnología, con lo cual entiendo es superador. Incluso Córdoba, que tiene boleta única de papel y fue una de las primeras provincias en implementarla, también utiliza este sistema en alguno de sus municipios. Ahora, todo eso que se dice en los medios, que seguramente vos escuchás, o ves, o lees, después cuando se hace la presentación del código fuente, cuando se hacen todas esas audiencias específicas del tema, ¿también se presentan ahí a hacer las objeciones que tienen o es toda una cuestión mediática? Lo cierto es que el día viernes pasado, cuando se hizo la audiencia del código fuente, estuvo un fiscal informático por el Partido Conservador Popular, Sí. y estuvieron dos apoderados, el apoderado de La Libertad Avanza, y en realidad no es apoderado, es el candidato de La Libertad Avanza, y el apoderado del Partido Renovador de Salta. Después tuvimos a los auditores de la Universidad Nacional de Salta, que habitualmente participan de este tipo de actos. Bueno, es claramente una minoría de todas las fuerzas que están participando en la elección. Pero es que yo entiendo que, sin lugar a dudas, después de 12 años, ya las fuerzas políticas dan por descontado que se trata de un sistema rápido, seguro, eficiente, y entonces no tiene sentido cuestionar esta auditoría. De vuelta, podrán preferir otro y están en todo su derecho, claro, pero sin lugar a dudas es un excelente sistema. Bien. Respecto al tema de las máquinas, puede pasar, seguramente les ha pasado, que alguna máquina presente alguna falla técnica ya cuando se está desarrollando el tema, el acto electoral. ¿Cómo se procede en ese sentido? Bueno, en cada uno de los locales de votación hay máquinas de backup, sea para reemplazar alguna que presente algún mal funcionamiento o incluso agregar una máquina a alguna mesa que viene un poco demorada para agilizar el proceso de votación. ¿Puede haber mesas donde en algún momento haya más de una máquina? Sí, no hay ningún inconveniente, está previsto en la normativa y ha sucedido infinidad de veces a lo largo de estos años. En cualquier caso, sea el de agregar una máquina o el de reemplazarla, simplemente las autoridades de mesa dejan constancia en un acta con el papel que se les provee y luego esa documentación llega al Tribunal Electoral donde se va resguardando por cualquier inconveniente. ¿Y qué, no sé si estará la estadística específica, pero hay algún índice de fallas de máquina en relación a las que funcionan bien y a las que pueden llegar a fallar? El primer modelo de máquina, que era una valija plateada, sí, la verdad que sí, por ahí tenía algunos inconvenientes cuando, con el desarrollo de la jornada electoral, ya pasadas 6, 7 horas, empezaba a recalentarse y por ahí había que reiniciarla. El modelo siguiente
ya redujo un montón ese tipo de incidencias, y estas máquinas la verdad que no tienen ningún inconveniente, tienen batería de sobra, no se recalientan y nos permiten tener absoluta tranquilidad en el desarrollo de la elección. Claro, el sistema parece el mismo a los ojos del elector, pero ha cambiado bastante el sistema, la tecnología. Digo. Por supuesto, una cosa es la interfaz que uno ve, que a propósito se mantiene dentro de los parámetros en los cuales se viene utilizando, justamente para favorecer y facilitarle al elector su elección. Claro. Pero toda la tecnología que está por detrás se va actualizando año a año y van mejorando las máquinas, más rápida, mejor resolución, mayor tamaño de pantalla. El tema de los pendrives, ¿cómo es? En el pendrive se carga la oferta electoral, digamos, de la mesa, según el departamento, según el municipio. En realidad, cada pendrive contiene la oferta electoral de toda la provincia. Ah, mira. Pero, como medida de seguridad, únicamente habilita el sistema para el municipio en el que se encuentra, claro, con la credencial de la autoridad de mesa. Entonces, además de la distribución, llega la credencial de la autoridad de mesa, que es la que le permite validar al sistema de que debe mostrar la mesa de Salta y no la de San Lorenzo. Entonces, llega, está por empezar la elección, se prende la máquina, exacto, se coloca ese pendrive. Se coloca ese pendrive y luego se hace la carga de la información con la lectura de la credencial de la autoridad de mesa, que claro, valida cuál es la oferta electoral que debe mostrar. Como decía recién, sea el municipio Salta o San Lorenzo o Orán. Claro, está bueno. Bueno, ¿algún tema que haya querido mencionar y no se lo he preguntado? No, me parece que cubrimos un amplio espectro. Bueno, pasamos entonces a una pausa y volvemos para hacer una demostración. Bárbaro. Pausa en Fuera de Rutina entonces, y a la vuelta quédense porque vamos a hacer una demostración del voto, una simulación, en realidad es la palabra bien dicha, para que lo puedan conocer ustedes y puedan practicar, si se quiere, de acá hasta el domingo. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. El San Bernardo se transforma para ser el centro de referencia del norte del país. El nuevo bloque administrativo de 2.100 metros cuadrados es parte del proyecto de ampliación y refuncionalización del hospital. Nuevas oficinas, Zoom, aulas, auditorio central, atención al público y tecnología para brindar mejores servicios al personal y a los pacientes. Para que el San Bernardo tenga lo que se merece, porque el recurso humano ya lo tiene. Y se va a convertir en el centro de referencia del norte argentino y seguramente del país también. Gobierno de Salta. Mi nombre es Juan Carlos, soy soldador y no tenía máquinas para trabajar. Soy Andrea, soy cocinera y no tenía máquinas para trabajar. Mi nombre es Vilma, soy costurera, no tenía máquina para trabajar. Soy Sofía y no podía trabajar porque no tenía quien me cuide a mi bebé. Esto ya no es un problema en la ciudad de Salta. En diciembre del año pasado inauguramos la fábrica municipal, un espacio con más de 100 máquinas para que vos puedas usarlas y venir a trabajar. Como ya lo hicieron más de 2.000 salteños. También contamos con una guardería. Para que cuiden a tus hijos mientras vos trabajás. Pedí tu turno a este número o lo puedes hacer también a través de la web de la municipalidad. Te esperamos. El único requisito es tener ganas de trabajar. En Salta hoy está ocurriendo algo histórico. Estamos haciendo en forma simultánea 7 pozos de agua en distintas zonas de la capital que beneficiarán a más de 300.000 vecinos. Este logro no es casualidad. Es el resultado de las políticas impulsadas por un gobierno provincial que entiende que el acceso al agua es más que un derecho. Por eso trabajamos todos los días para mejorar y asegurar el servicio para hoy
y las generaciones venideras. Y vamos a seguir en ese camino. Ya logramos junto al gobernador Gustavo Sáenz grandes avances en el departamento San Martín, revirtiendo un servicio olvidado hace más de 40 años. Este es nuestro objetivo, que cada vez más salteños tengan acceso a un servicio más eficiente y seguro. Aguas del Norte, transformando comunidades. Bueno, estamos de vuelta y ahora nos movimos un poquito en el estudio para que se vea la máquina, se vea esta simulación del voto, simulación, que quede bien claro, que vamos a hacer aquí con el doctor Pablo Filkenstein, para que aquel que va a votar, los chicos que tienen 16, 17 años que van a votar por primera vez, o aquel que quiere refrescar el concepto, lo puede hacer. Igual, doctor, se puede entrar a la página del tribunal de la Secretaría. Exactamente. Para hacerlo en casa, ¿no? ¿Cómo sería? Ingresando al sitio web del tribunal, que es www.electoralsalta.gov.ar. Allí está el simulador de votación y a la izquierda otro botón con la consulta del padrón definitivo. Claro. Así que, sin lugar a dudas, invitar a la ciudadanía a que ingrese y verifique su lugar de votación y de paso se familiarice con las fotos de los candidatos. Buenísimo. Entonces, vamos a ver. Llegamos a la escuela, hacemos la fila, damos el documento, entramos al cuarto oscuro para votar. Primero. Autoridad de mesa recibe, verifica la identidad del elector y le va a entregar esta boleta. Una similar, esta es una boleta de capacitación. Claro. Lo primero que va a hacer retirar este troquel de seguridad que lo va a dejar separado junto con el documento. Le entrega la boleta al elector que, como dice la flecha, la va a introducir ahí arriba. Bien. La primera pantalla... Está clarito acá, perdón, que dice no válida para voto, ¿no? Muy clarito. Capacitación. La primera pantalla es esta primera opción donde el elector va a elegir votar por categoría o votar por lista completa. En votar por categoría presenta todas las categorías en juego, una a una, y en caso de elegir por lista completa, muestra la primera categoría y luego los candidatos que pertenecen a la misma fuerza política, sea al mismo partido o a otras listas dentro de un frente electoral. Perfecto. Vamos a arrancar por categoría. Siempre vamos a elegir el candidato de la esquina superior izquierda. Recordémosle a la gente, la oferta electoral se presenta de forma aleatoria, es decir, se van moviendo a medida que van sucediéndose los ciudadanos al momento de votar. No aparece de la misma manera para No todos. es que siempre va a aparecer de esta forma, sino que se van moviendo de forma aleatoria. Elegimos acá, seguimos con la categoría diputados, estamos en el municipio Salta, departamento capital. Luego viene la categoría de convencional municipal y por último la categoría concejal. Ahí la máquina muestra cuál fue la selección del ciudadano que puede controlar y si resulta que hay algún error, que se arrepintió, en cada una de las categorías tiene un botón para modificar, ¿sí? Entonces... Y esta, de reiniciar, si quiero hacer todo de nuevo. Reiniciar te vuelve a esta pantalla inicial con las dos opciones. Perfecto. Y si está todo correcto, el botón verde y va a imprimir la boleta. Bueno. Hagamos de cuenta que queremos modificar, vemos que cambió el orden. El orden, vamos a elegirlo. Y entonces tengo así conformada mi boleta, estoy de acuerdo, vamos a apretar imprimir, esto es capacitación. No va a imprimir. Claro. La boleta va a salir por acá impresa, fundamental que el elector verifique lo que está impreso. Va a acercar además la boleta al lector, que es este, y en la pantalla va a aparecer lo mismo que aparece impreso aquí. Bien. Una vez que está todo corroborado, lo cierra. Va de vuelta con la autoridad de mesa que va a controlar que coincida con el troquel, con la parte del troquel que fue retirada, retira la segunda parte y el elector deposita la boleta en la urna. Perfecto. Con eso concluye su proceso de votación y puede retirarse a disfrutar el resto del domingo. Está buenísimo. Probamos de nuevo entonces, hagamos la prueba con lista... Vamos con lista completa. ¿Completa puede ser? La misma parte. Elige lista completa, aparece primero, de vuelta, departamento capital, municipio Salta,
primero la categoría senador y a partir de allí vamos a elegir. Elegimos esto y resulta que tenemos dos opciones. Eso, porque según cada frente la lista completa puede no ser tan completa, digamos. Puede tener opciones cuando eso. se trata de un frente electoral que presenta distintas líneas dentro de esta alianza política. Entonces, si fuera un partido político, obviamente va a aparecer una sola, habrá algún frente que decidió presentar una única oferta electoral. En el caso de esta fuerza política, tenemos dos opciones, elegimos esta y ahí tenemos conformada nuestra boleta, de vuelta la posibilidad de modificar. Y siempre y en cualquiera de las dos modalidades, votar por categoría o votar por lista completa, vamos a tener acá abajo el botón para el voto en blanco. Ahí está, eso es importante también para el que lo desee. Aquel elector que lo desee puede presionar allí y lo que va a imprimir la boleta es justamente voto en blanco. Ahí está. Porque esto no es un voto en blanco, esto es un voto observado. Claro. Entonces, lo que va a suceder al momento del escrutinio provisorio es que la autoridad de mesa, advertido que no tiene ninguna impresión, lo va a colocar junto con los votos observados para que sea luego definida su validez o no en el tribunal, mientras que este sí es un voto en blanco válido. Doctor, ha sido muy amable venir al programa, traer la máquina, mostrarnos y contarnos todo. Le agradezco la visita. Muchísimas gracias por la invitación. Va a ser mucho trabajo, ojalá que salga todo bien y nos vamos a estar viendo seguramente. Seguramente que sí. Gracias. Nos acompañó el doctor Pablo Filkenstein, secretario electoral de la provincia. Nosotros vamos a una pausa y a la vuelta tenemos más en Fuera de Rutina. ¿Tenés una idea innovadora? Postulate a Prendete Salta. Si tu idea es seleccionada, vas a poder desarrollarla con el acompañamiento de expertos. Vos traés la idea y juntos la transformamos en un proyecto. Los mejores van a ser premiados por su creatividad, impacto y viabilidad. Postulate hasta el 7 de mayo en upateco.edu.ar/prendete-salta. Gobierno de Salta. En Salta hoy está ocurriendo algo histórico. Estamos haciendo en forma simultánea 7 pozos de agua en distintas zonas de la capital que beneficiarán a más de 300.000 vecinos. Este logro no es casualidad. Es el resultado de las políticas impulsadas por un gobierno provincial que entiende que el acceso al agua es más que un derecho. Por eso trabajamos todos los días para mejorar y asegurar el servicio para hoy y las generaciones venideras. Y vamos a seguir en ese camino. Ya logramos junto al gobernador Gustavo Sáenz grandes avances en el departamento San Martín, revirtiendo un servicio olvidado hace más de 40 años. Este es nuestro objetivo, que cada vez más salteños tengan acceso a un servicio más eficiente y seguro. Aguas del Norte, transformando comunidades. Soy Franco, soy panadero y no tenía máquina para trabajar. Soy Fernando, arreglo celulares y no tenía herramientas para trabajar. Soy Claudia, soy costurera y no tenía máquinas para trabajar. Soy Sofía y no podía trabajar porque no tenía quien me cuide a mi bebé. Esto ya no es un problema en la ciudad de Salta. En diciembre del año pasado inauguramos la fábrica municipal, un espacio con más de 100 máquinas para que vos puedas usarlas y venir a trabajar. Como ya lo hicieron más de 2.000 salteños. También contamos con una guardería. Para que cuiden a tus hijos mientras vos trabajás. Pedí tu turno a este número o lo puedes hacer también a través de la web de la municipalidad. Te esperamos. El único requisito es tener ganas de trabajar. Nos cuidemos de la gripe. Vacunarte reduce complicaciones, hospitalizaciones y secuelas. Si tenés alguna afección respiratoria, acudí a tus controles médicos. Lávate las manos regularmente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo. Ventila tu hogar diariamente. No te automediques. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de Salta. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta?
porque así es nuestra nueva vigueta y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Muy bien, estamos de vuelta en Fuera de Rutina y pasado lo que tenía que ver con lo técnico, lo administrativo, todo lo que como cada votante tenemos que saber, 1.100.000 personas aproximadamente de Salta que van a ir, que están habilitados para ir a las urnas el domingo. Ahora queríamos hacer también y hablar un poquito de el análisis político de cómo se plantea esta elección adelantada, como siempre sucede con las provinciales, legislativas solamente en este caso, de cara al domingo y lo que puede pasar el día después. Julio Pisetti está con nosotros aquí, consultor y analista político de muchísima trayectoria en Salta. Julio, gracias por venir al programa. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, sí, trabajando. ¿Cómo analizás esta elección para la cual faltan poquitos días de acá hasta el domingo? Mira, lo primero, después de haber participado en muchas elecciones por mucho tiempo, es como que noto un poco frío el ambiente, ¿no? No sé si vos tendrás esa sensación. Sí, y la tiene cada candidato también. Yo creo que sí, porque la gente no está conectada con la elección. De hecho, al día de hoy hay mucha gente que todavía no sabe que el domingo tiene que ir a votar, ¿no? Claro. Con lo cual hay todavía un alto índice de desconocimiento por parte del electorado de que tiene que ir a votar. Después no hablemos de los candidatos, qué es lo que tiene que votar y todo el resto de la información. Obviamente, si ni siquiera sabe que tiene que ir a votar, el resto tampoco lo sabe. Exacto. Y eso tiene que ver con ese enojo que hay hacia la política tradicional, tiene que ver con un descontento de la gente. ¿A qué crees que se Mira, yo creo que hay varios factores, ¿no? Primero, que la política no es un tema central de interés para la gente, ¿no? Entonces, ya de entrada no es un tema donde la gente esté buscando información de eso, ¿no? Digamos, el domingo que viene al otro quizás corre Colapinto o no, y ahora la gente está buscando a ver si corre o no corre, ¿no? Claro. Es un tema que te interesa, ¿no? Tal cual. La gente está mirando eso, ¿no? Entonces la gente la política no le interesa, siente que no le resuelve sus problemas, entonces no presta atención, pero eso sumale de que cambió también el modelo de comunicación, ¿no? Entonces ahora la gente puede elegir qué ver, ¿no? Entonces, antes vos prendías el canal de televisión y si había un programa político lo tenías que ver, porque no había otra. Era eso o apagar la tele. Y se acabó, ¿entendés? En cambio ahora la gente dice, no, voy a ver streaming, voy a ver en YouTube, redes, algo, ¿entendés? Netflix. Entonces, ¿qué pasa? El desinterés de la gente por el tema, más la posibilidad de las personas de elegir qué ver, y bueno, política no ven. Hoy me encontré, con todo este análisis que estás haciendo, me encontré con un candidato a diputado de la ciudad y él me decía, no creo que vaya más de un 61-62% de gente a votar. Y eso es una alarma. Total, mirá, tenemos el antecedente de la elección de Santa Fe, votó 55% de la gente. Que era para convencionales. Que era para convencionales, con lo cual no sería 55, con lo cual no sería de extrañarse que el próximo domingo vote 55, 60, no lleguemos ni al 61. No. Claro. Digo, no debería sorprendernos eso, ¿no? Porque aparte es una elección, digo, más allá de que el tema no interesa, es una elección legislativa, donde también no tiene muy buena imagen el poder legislativo. Claro. Entonces interesa aún menos, ¿no? Cuando se trata de un ejecutivo, todavía como que la gente se interesa un poco más. Un poco más, claro. ¿Y a quién favorece que vaya menos gente a votar? ¿Hay algún favorecido de eso? No, en general no, porque te diría, antes cuando vos tenías una fuerza política con mucha representación, con mucha militancia, probablemente ese sector político se veía beneficiado. Hoy aproximadamente el 75% de la gente no se siente identificada con ninguna fuerza política, claro, ¿no? Entonces hoy digamos que no hay una fuerza que se beneficie por el ausentismo, ¿no? Sí pasa, por ejemplo, el caso de Jujuy, tiene elecciones el mismo día que nosotros, el 11 de mayo. ¿Qué sucede allá? Para que vos entres en la distribución de los cargos legislativos tienes que tener el 5% de los votos del padrón. ¿Qué significa eso? Que la base es fija, porque es el padrón. Claro. Entonces, mientras menos gente vaya, más esfuerzo tenés que hacer para poder meter un legislador, ¿no? Entonces allá sí les afecta la baja asistencia a votar.
Pero en el caso nuestro, que no tenemos ese piso, no tenemos problema. Para eso, en Jujuy, claro, eso favorece quizá al que tiene más estructura, que es el oficialismo. Sí, nosotros tenemos porcentajes, pero son todos sobre la asistencia a votar, digamos, no tenemos sobre padrón total. Votos válidos emitidos, algo así se menciona, o sea, nuestros porcentajes son todos sobre los votos que se emitieron, ¿no? Claro, entonces no tenemos problema de un valor fijo que cuando la gente no va, cada vez más difícil. Tal cual. Y yendo más allá a lo específico de cómo se ha armado esto, al gobierno le sale de alguna manera cómodo adelantar para sus apetencias el hecho de decir, tenemos voto electrónico, no podemos votar junto con las nacionales. ¿Es la excusa perfecta para el oficialismo provincial o no? Mira, te diría que todas las provincias han desdoblado, ¿no? Que tengan o no voto electrónico, ¿no? Así que la verdad que me parece que ya a esta altura no se necesita mucha excusa para desdoblar la elección, ¿no? Simplemente la explicación es, definimos lo provincial en una fecha y lo nacional en otra fecha, ¿no? Entonces, el voto electrónico probablemente en algún momento sirvió para decir que se hacía esta división. Sin embargo, no recuerdo el año, pero hubo una elección que te acordarás que votábamos en la misma elección, primero papel, después electrónico, y fue simultáneo el mismo momento, ¿no? Tal cual. Pero la mayoría de las provincias han desdoblado las elecciones, así que el mejor argumento es, en esta elección del domingo se resuelve la situación local, la provincial, y posteriormente en octubre resolveremos lo nacional. ¿Qué pone en juego el gobierno provincial, el gobierno de Sáenz en estas elecciones? Bueno, la mayoría de los diputados y senadores que se eligen son del espacio del gobierno de Sáenz, ¿no? Entonces, te diría que acá el único que pone realmente algo en juego es el gobierno, ¿no? Porque ya las cámaras vienen compuestas por una gran cantidad de diputados y de senadores que son afines al gobierno provincial. Entonces, casi ninguna fuerza pone nada en juego porque no tiene representación en las cámaras. Claro. El oficialismo tiene para perder y la oposición tiene mucho para ganar. Así es. Claro. Pero ¿te marca en algo el rumbo del gobierno, el resultado de lo que puede ser mejor o peor, teniendo en cuenta que se renueva la mitad de las cámaras? Mira, la experiencia lo que nos dice que no cambia demasiado, ¿no? Que finalmente las cámaras, justamente por eso es mucho la mala imagen que tiene el Poder Legislativo, de alguna manera se termina alineando al oficialismo, con lo cual hace muchos años que no se da que el Poder Legislativo pueda marcar una agenda diferente a la que marca el Ejecutivo, ¿no? Inclusive lo estás viendo a nivel nacional, ¿no? La Libertad Avanza, con muy poca representación legislativa, está logrando imponer una agenda, ¿no? Entonces, te diría que hoy, como son las cosas, los legislativos no están teniendo mucha capacidad de poder instalar una agenda. Y en la instalación de candidatos, es decir, algún candidato, ya sea oficialista u opositor, que tenga un buen resultado en estas elecciones, hablo de capital y del interior, que eso lo proyecte para 2027 un cargo ejecutivo, ¿eso se da? No, mira, te diría que, esto que estamos viendo ahora de que la gente no sabe qué se vota, ¿no? Tampoco sabe quiénes son los candidatos. El día domingo a ver qué hace y de coyuntura va y pone su voto y se acabó. El día lunes ya se olvidó de la elección, del candidato, se olvidó de todo. No sabe qué va a hacer ese candidato cuando gane también, porque después va a asumir en diciembre. Asume en diciembre, pero después tampoco le presta atención a lo que sucede en el legislativo. Entonces, es una historia donde me parece a mí no tiene demasiado impacto en la vida política, digamos, de la provincia ni del candidato, de ninguno de los dos. Bueno, todo eso complota para un bajo porcentaje de electores, ¿no? Totalmente, la gente siente eso, ¿no? O sea, la gente siente que no cambia nada, ¿no? Y me parece que esa es la gran deuda que tiene la política con la sociedad, ¿no? La gente ha perdido, y no te digo solamente en Salta, en Argentina, sino en general en el mundo, está pasando de que la gente está empezando a perder la confianza en el sistema representativo que hemos adoptado como modelo político, ¿no? Entonces, eso está generando muchas crisis en muchos lugares y en muchos países, ¿no? Y empieza a poner en tela de juicio, ¿no? Totalmente, o sea, hoy te diría que hay un alto riesgo para la democracia porque la gente está dudando de los beneficios, ¿no? Y como te digo, no es un problema de Salta, sino es un problema global, ¿no? Y todos los días los que estamos en esto vemos el impacto que está teniendo esto
en todos los sectores, ¿no? En el comercio, en la industria, en las distintas partes. Cuando fue, vos mencionaste la elección a convencionales de Santa Fe, cuando fue allí muchos medios, uno le dice medios nacionales, pues se ven en todo el país, pero en realidad son medios de Buenos Aires, sí. los grandes canales, hacían el foco que, bueno, había ganado la lista de Puyaro y demás, pero hacían el foco de a dónde había terminado el partido del presidente, La Libertad Avanza. Sí. Eso va a pasar el domingo acá también, sí, seguramente. Sí, mira, yo creo que estratégicamente no entiendo mucho la participación en las elecciones locales de La Libertad Avanza, ¿no? Porque ellos tienen una gran fuerza a nivel nacional, con lo cual yo creo que aún hoy van a hacer una buena elección en octubre, pero en las elecciones locales no tienen representación, no tienen tanta fuerza. Sin embargo, ellos, al haber adoptado esta estrategia de ir participando en las elecciones locales, permiten que los medios hagan este análisis, ¿no? De decir, La Libertad Avanza, le fue mal en Santa Fe, después dirán le fue mal acá, le fue mal allá, y van generando, ¿no? Ese ruido y esa agenda hacia la nacional donde está teniendo malos resultados. Pero la verdad es que son dos escenarios totalmente distintos. Una cosa son las elecciones locales y otra muy diferente pueden llegar a ser las elecciones nacionales. En estas legislativas siempre el peso de los oficialismos en cuanto a intención de voto suele tener mucha fuerza, creo. En Salta se da la particularidad que el gobierno provincial tiene dos frentes. ¿Cómo analizas eso? ¿Cuál es la jugada de tener dos frentes? ¿Es para acaparar quizá mayor espectro? ¿Para tener a todos los socios contentos bajo el mismo paraguas? ¿Cómo lo ves? Yo lo definiría como una jugada ambiciosa, ¿no? ¿Por qué? Porque es ambición de poder, es querer quedarse con todo, ¿no? No dejar que nadie participe y no dejar que haya nada fuera del esquema de lo que sea oficialismo, ¿no? Entonces a mí me parece que el hecho de haber acaparado todos los partidos, armar todos los frentes, esa búsqueda del poder total, te diría que es un sueño imposible, ¿no? Porque no existe el ser dueño del poder total. Pero bueno, simplemente si tenés una billetera infinita podés hacer lo que quieras, ¿no? Sobre todo si estás usando la billetera del Estado y no la tuya, ¿no? Entonces, es muy simple, ¿no? Cuando salías a gastar con la billetera del Estado, armás 10 frentes, 20 partidos, e inclusive armás frentes de frentes, ¿no? Cosa que en teoría no se podría hacer, pero el esquema que se armó acá, donde vos tenés la alianza, que está formada por un frente de frentes, entonces es algo muy raro, pero bueno, todo tiene su espacio. ¿Y le ha dado buenos resultados en las elecciones anteriores? Sí. Bueno, lo que pasa es que prácticamente es el monopolio de la elección, porque ¿cuántos candidatos tenés? O sea, tenés un candidato que tiene todos los partidos, todos los frentes, todo, entonces tenés el monopolio de la elección. Por el contrario, el voto opositor se ha dividido en varias partes. Bueno, es que si lo vemos desde el lado estratégico, el voto opositor también fue dividido por el oficialismo en varias partes, ¿no? Porque no todas las líneas opositoras son realmente opositoras. No tenés líneas opositoras financiadas por el oficialismo. Claro. Y eso hace más ruido todavía en la situación. Totalmente. ¿No? Por ejemplo, Juntos por el Cambio, que ya no es Juntos por el Cambio, pero en la elección del 2023, en Capital, tuvo una buena performance y ahora van separados. Y sí, bueno, vos tenés que todo el espacio opositor, lo que era Juntos por el Cambio a nivel nacional también, también se dividió. Está pasando, que se dividió en todas partes, ¿no? Entonces me parece que también entró en una crisis como consecuencia de los malos resultados que viene teniendo ya históricamente, ¿no? Entonces eso sumado al fenómeno de lo que es La Libertad Avanza, que viene creciendo en votos y se viene quedando con ese espacio opositor. Entonces el espacio opositor es más chico en principio y aparte dividido, ¿no? Entonces eso va a hacer que la mayoría de los partidos que pertenecen al espacio opositor van a tener algunos mejores resultados, otros peores, pero obviamente todos mucho más chicos que lo que puede ser el espacio oficialista. Claro. Y ahí se pierden bancas, en este caso, ¿no? Todo es bancas, ¿no? Estamos hablando de que cada voto va a ser parte o no de una potencial banca, ¿no? Entonces, lo que hablabas recién, ¿quién es el que más pierde en esta elección y quién más pone en juego, mejor dicho, en esta elección? El oficialismo, porque prácticamente es dueño de todas las bancas que se ponen en juego.
Claro. ¿Y qué está buscando el oficialismo? De nuevo quedarse con todas, ¿no? Con lo cual le quita totalmente entidad a lo que es el poder legislativo, ¿no? Porque si vos tenés un legislativo que responde totalmente al oficialismo, es prácticamente, como se dice a veces, una escribanía. Exacto, termina siendo, no hay discusión de proyectos y demás. De nada. Pensando en octubre, recién mencionaste algo, haciendo mucha futurología, porque faltan varios meses, pero ¿hay una buena intención de voto hoy a lo que pueden ser los candidatos de Milei para las nacionales? Sí, para las nacionales te diría que la fuerza más importante hoy es la del presidente, la de la Libertad Avanza. Y nuevamente, ¿no? Así como vemos lo que sucede a nivel provincial, cuando vos entras a mirar lo que está pasando con los grandes partidos, hablábamos recién de lo que era el espacio de Juntos por el Cambio, claro. O podemos hablar de lo que es la pelea entre Cristina Kirchner con Kicillof, ¿no? Entonces también todo lo que es oposición al gobierno nacional está también dividido, está también fraccionado, con lo cual obviamente eso va a posibilitar que el gobierno nacional pueda hacer una buena elección, ¿no? Sin embargo, hay algunos detalles que hay que tener en cuenta, que hoy el gobierno nacional es muy débil en la Cámara de Senadores. Hay elección en 8 provincias, lo cual implica que se eligen 24 senadores. Suponiendo que la Libertad Avanza gane en todas las provincias, va a poner 2 senadores por provincia, con los cuales serán 16, y esos 16 senadores no te alcanzan todavía para tener la mayoría en el Senado, ¿no? Entonces va a tener que seguir negociando con algunos sectores de la oposición. Claro, por ejemplo el PRO, que es el que más afinidad ha tenido en esas cuestiones, ¿no? Exactamente. Bueno, Julio, muchas gracias por haber venido. Podríamos charlar muchísimo tiempo más, pero el tiempo es tirano en televisión. Totalmente. Muchas gracias por tu visita. Gracias por la invitación. Por favor, ahí estaba la palabra y el análisis de Julio Pizzetti respecto a lo que será la elección del domingo y el día después. Nosotros les agradecemos como siempre haber estado con nosotros en cada semana en un lunes más de Fuera de Rutina. Nos vemos la semana que viene como siempre. Que tengan una linda semana y vayan a votar el domingo, que es importante.